esta guía es como todo lo que necesitas saber sobre contenido, después la podés leer tranquilo, le podés enviar esta misma guía a ChatGPT para que también lo nutras. Y en definitiva, esta sesión es un poco para hablar de contenido, cómo crear, cuándo, qué subir, ejemplos, después hacer un ejercicio con vos de que vos crees una publicación y la vamos validando juntos para que tengas como ese primer borrador de posteo y sepas más o menos por dónde encarar una publicación. Y después al final darte un plan de acción que también te lo voy a enviar por WhatsApp de qué tenés que hacer estas semanas de tema publicaciones, a qué acciones concretas tenés que tomar. Primero, unos fundamentos del contenido es que todas las piezas tienen que cada pieza específica tiene que tener, tratar un dolor específico, dar una solución práctica y estar dirigido a un tipo de persona. Si tratás de hablar de varias ideas en el mismo post, terminás confundiendo y terminás siendo como el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces es clave también no querer hablar de todo en una publicación, sino tratar un tema concreto, dar un accionable concreto, no un accionable, pero una solución específica a ese dolor y hablarle a un tipo de persona en concreto. Obviamente, esto varía por ahí en los posts personales que pueden ser más a más público, pero cuando estamos educando, dando valor y aportando, siempre es esencial que nos dirigamos a un tipo de persona específica, que obviamente es el cliente ideal que definimos la semana anterior. No vender directamente, tu contenido debe educar, conectar y posicionarte, construir autoridad, no ir a la venta de ofrezco tal cosa, ofrezco tal servicio, ayuda a tal persona, porque en definitiva el objetivo principal es primero construir esa confianza, esa credibilidad, construir ese posicionamiento y ahí vas tirando llamados a la acción a venta, pero no puede ser una publicación que sea una venta directa, sino más bien ir construyendo la confianza, la autoridad para que más adelante nos puedan contactar, podemos generar oportunidades y las personas que vamos enviando conexiones entren a nuestro perfil, consuman nuestro contenido, se vayan nutriendo con lo nuestro y empezamos a generar obviamente confianza, autoridad y posicionamiento. Tono conversacional es mucho mejor que un tono corporativo. ¿Por qué? Porque obviamente la gente que publica así, que suena medio robot, no conectás con eso, no conectás con las palabras muy corporativas, muy formales. Es como que no escribir muy suelto, como si estuviese hablando con un amigo, pero ese tono más conversacional, no tan formal, robótico, porque obviamente ahuyenta y la gente va a pensar que es todo chat GPT o inteligencia artificial y no lo va a consumir. Escribir como hablas, las personas conectan con personas, no con empresas. Por eso lo que te decía el otro día de las cuentas de empresas, publicar de cuenta de empresas genera mucho menor impacto que publicar de cuenta personal, simplemente porque ya la gente no conecta con logos, sino conecta con humanos, con historia, con experiencia. Obviamente es mucho mejor, si estás hablando sobre todo de una cuenta personal, meter esa forma de escribir más de persona, de humano y no tanto de robot. ¿Hasta ahí vamos bien? Totalmente. Es un paneo general de la guía, después la puedes leer tranquilo y mismo dársela de nuevo la información a chat, que tengas un chat GPT que esté nutrido con todo esto para ya sepa bien cómo son las bases del contenido. Tenemos tres tipos de contenido que vamos a publicar. Primero tenemos el contenido de industria, que el objetivo que tiene es educar a potenciales clientes, a tu cliente, a tu audiencia objetivo, y es compartir ideas que enseñan algo, que dan un valor real y que aportan a tu cliente objetivo, cliente ideal o audiencia que querés apuntar básicamente. Esto pueden ser tendencias de tu industria, errores comunes de tu sector, herramientas, nuevas formas de trabajar, educar a tu cliente ideal con soluciones específicas a sus dolores. Por ejemplo, tres errores que están matando la cultura de equipos híbridos y nadie lo está viendo. A ver, eso es medio genérico. Lo que siempre te va a terminar diferenciando también es agregar tu experiencia a los posteos, a los contenidos. Cuando vos estés aportando, todo lo que sea hablar desde tu historia, desde tu experiencia, va a sumar muchísimo y te va a diferenciar mucho más. Porque cualquiera puede agarrar ChatGPT y decir, bueno, dame 5 tips para ser mejor líder. Pero en cambio, si vos tenés bagaje haciendo eso y decís, no, bueno, llevo más de 20 años en puestos de liderazgo, llevo más de 20 años liderando equipo. Estas son tres lecciones que aprendí durante este tiempo. Va a tener mucho más impacto que simplemente tres lecciones para ser mejor líder. Simplemente porque está avalado por una persona que tiene autoridad en eso y tiene experiencia, obviamente tiene mucho más impacto contarlo con ese enfoque y esa historia. Pero el objetivo de este tipo de contenido es aportar valor y aportar soluciones prácticas que les sirvan a tus clientes para solucionar dolores específicos que vos tratás en, obviamente, tu servicio. Yo siempre le digo que el contenido que educa, el contenido de industria, es como dar gratis en menor medida una transformación que en mayor medida da tu servicio. Si vos, por ejemplo, ayudás a ejecutivos a tener más
paz al tomar decisiones, tener menos caos mental, más orden, podés dar soluciones prácticas que tratás con tus clientes uno a uno en tu contenido de forma gratuita que puedan aplicar y les pueda servir. Pero obviamente vos no podés obtener una gran transformación simplemente de contenido. Pero lo que hace eso es que, ok, yo aplico lo que me dice Dago, me da buenos resultados, ya te asocio como que tu servicio seguramente sea bueno. ¿Por qué? Porque tu contenido es bueno y si lo gratis es bueno, imagínate lo pago. Entonces es algo así como compartir los secretos, pero vender la implementación. Porque obviamente implementarlo con vos, trabajar uno a uno, voy a tener mucho mejores resultados que simplemente consumiendo tu contenido. Pero no tener miedo a compartir los secretos o compartir lo que sabes, porque eso en definitiva es lo que termina diferenciando, termina construyendo confianza y te termina posicionando como una autoridad real en los temas que trabajas. Porque si das contenido vacío, soluciones vacías, tips genéricos, vas a ser uno más. En cambio, si das todo all-in, obviamente vas a terminar posicionándote. Este tipo de contenido te lo recomiendo subir en un 70% aproximadamente para hacer un balance. Luego tenemos el contenido personal, o sea, en una semana, digamos, o en 4 semanas, 70% de contenido de industria. El contenido personal, que básicamente, como su nombre lo indica, historias personales, aprendizajes, errores, lecciones, mostrarte como humano, generar empatía y confianza. Obviamente buscamos no estar, no ser una víctima, no hablar así como, ay, me pasó esto, lo otro, sino más bien historias que conecten con las personas más allá de los temas profesionales. Ojo, pueden ser historias profesionales, historias de tu trabajo, historias de relacionadas a lo que vos haces, a lo que vos ofreces. Pero también puede ser historias personales que no tengan tanto que ver con lo profesional, pero igualmente te permiten construir más confianza con la audiencia y conectar emocionalmente y por ahí fidelizar a la audiencia, que eso es lo interesante. Que la gente te empieza a seguir por lo que aportás, pero una vez que también te empieza a conocer más, empieza a ver tus historias que publicás, lo empezás a como a fidelizar y te empieza a consumir más por quién es Dago que por lo que sube en sí, que también obviamente aporta valor. Pero lo consumo porque ya conecté con su historia, conecté con él, conecté con sus gustos, conecté con su personalidad. Y un ejemplo que podría ser de contenido personal, tuve un verbo trabajando con empresas sobre bienestar, suena irónico, pero fue real. Ojo, muy asociado a lo que vos, este ejemplo lo hice antes de trabajar con vos, pero muy asociado a los temas que vos trabajás, de bienestar, de paz interior y demás, y es algo como así. Primero, este gancho puede funcionar muy bien, puede ser historia personal, es storytelling, y además es algo como todo lo que es no polarizante, no sé cómo decir la palabra, pero como que es paradójico, funciona muy bien, porque la gente no se lo Ok. espera más que nada. Luego, contenido de autoridad, estos son porcentajes simbólicos, obviamente, podés ir probando. Yo recomiendo en menor medida subir esto, porque básicamente esto es mostrar a vos que sos el número uno, básicamente. No el número uno, pero como que tenés resultados en lo tuyo. Compartís resultados, metodologías, casos reales, formas únicas de resolver problemas. Contenido que demuestra que sabés lo que haces. Contenido que valida lo que vos hablás por ahí en el contenido de industria. Yo te hablo de posicionar marcas personales, cómo crear buenos posteos o lo que sea, y después en mi contenido de autoridad te muestro tal cliente generó tanto número de impresiones en solo 90 días. Publicamos este post y recibió dos mensajes, ¿entendés? Como demostrar con resultados que avalen lo que vos compartís en tu contenido de industria. Así diseño workshops de cultura que no aburren al C-level y que generan cambio real. Podría ser una buena forma de construir autoridad mostrando tus procesos, tu metodología, que obviamente te ayudan a construir también autoridad. ¿Quedaron claros los 3 puntos o querés ir No, más de detalle en uno? no, no, muy claro. Buenísimo. Claro, nada más en el último de autoridad ahí tendría que ser más explícito en el ejemplo o en el resultado, ¿verdad? Exactamente. Y es básicamente compartir resultados. Pero obviamente está bueno no decir, tal cliente consiguió este resultado, sino cómo hice para que tal cliente obtenga este resultado y te comparto lo que hicimos. Como que aportar valor también en el contenido de autoridad, pero que te esté reforzando como esta persona, ok, esto fue lo suyo. Obviamente todo lo que sea llevo tanto número de años en tal industria. Estas son 3 lecciones que aprendí. Es contenido de autoridad y yo no lo metería acá porque no es que lo tenés que subir en menor medida, por ahí no es que te estás vendiendo, sino que estás validando tu autoridad. Pero no estaría todo el tiempo compartiendo resultados a lo bruto, porque sí puede ser un poco repulsivo, porque no parás de compartir, como que querés todo el tiempo forzar la venta, y eso obviamente la gente lo nota. Por eso pongo el 10%. Y ojo,
no es que o tu posteo o es de industria, o es personal, o es de autoridad. Se pueden conectar. Puede ser que sea de industria, personal, puede ser que sea de autoridad y de industria, como te dije antes, que estás aportando a medida que también demostrás el resultado, entonces se pueden también entrelazar, digamos, no es que tiene que ser uno específico, uno entra en una categoría. Por esa parte quedamos bien. Sí, muy bien. Buenísimo. Acá un poco de cómo estructurar. No quiero que te líes mucho con esto. Se lo podés también dar a ChatGPT para que te ayude a estructurar. Yo siempre recomiendo que tenés que estructurar tu contenido, pero el objetivo no es que aprendas. Esto me lo dijo ChatGPT porque también estuve pensando con él cómo presentarlo. El objetivo no es que aprendas a escribir como un copywriter, o sea, como un experto en escribir ni nada de eso, sino que entiendas cómo hablar desde tu experiencia con estructura. Porque obviamente un post que sea un choclo de texto así limita el alcance simplemente porque hay gente que no va a tener ganas de leerlo porque es un choclo de texto así. Ojo, que vi choclos de texto así performar muy bien, no sé, que tengan gran impacto, gran número de impresiones. Sí, ¿es lo ideal para publicar? No. ¿Por qué? Porque es más, genera más fricción para consumir. Todo lo que baje la fricción, el esfuerzo que tiene que poner la audiencia, el lector de su parte para consumir la pieza de contenido va a ser mucho mejor. Entonces, estructurar de cierta forma el contenido para que sea fácil de consumir, sea aplicable y en definitiva te permita a vos como tener una estructura de qué parte tengo que escribir ahora, es esto básicamente. Primero empezar con un gancho, un hook, que es la primera línea que tiene que atrapar, usar preguntas, afirmaciones fuertes, frases que generen curiosidad, opiniones controversiales de tu industria, opiniones polarizantes, que por ahí digan, no, la verdad que yo no estoy de acuerdo con esto, o todo el mundo en mi industria piensa esto, yo no estoy de acuerdo, y después tu explicación, todo lo que sea como, yo siempre lo comparo con el capítulo el final de un capítulo de Netflix que te deja como la bola picando para el siguiente y decís, no me puedo ir a dormir sin ver el siguiente, tu gancho tiene que hacer lo mismo, pero obviamente que los incites a ver más, porque lo primero que aparece en una publicación tuya, en el feed de una persona, es el gancho, son las primeras dos líneas. Y si eso no capta la atención, no genera interés, que obviamente también te puede ayudar la imagen a generar interés, no va a tocar ver más y no va a ver el resto. Entonces, el 80% de tu esfuerzo tiene que estar en el gancho. El gancho de la imagen que uses, el primer impacto que va a tener una persona al ver tu contenido, porque te va a permitir también que obviamente más gente lo vea. Después, el cuerpo, que es el resto del texto, básicamente, hasta el llamado a la acción, es dar valor, básicamente. Desarrollar tu idea con ejemplos, historias, frameworks, aportar valor de forma clara y específica. Tratar por ahí primero el dolor, por ejemplo, esto hace que la mayoría de los C-levels tengan estrés crónico o que el 90% de los C-levels tengan estrés crónico. Usar números en tus ganchos también funciona muy bien. Y pones, desarrollas el problema, esto es una problemática muy común entre los C-levels, ya que se enfrentan a mucha presión o qué sé yo. Después, das la solución. Yo lo que apliqué con tal cliente y me funcionó muy bien fue tal, 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 tal. Hacé esto, esto y esto. Como dar desarrollar la idea, o sea, primero poner el problema, después la solución y explicar un poco qué accionables puede hacer la persona para realmente aplicar esto y que le dé buenos resultados. Y por último, un llamado a la acción que invita al lector a interactuar. Puede ser comentar, compartir, escribirte o lo que sea. Que al final de posteo, después de hacer el cierre, la conclusión final, básicamente sepan qué tienen que hacer, como que llamar a una acción concreta. Yo principalmente, sobre todo si estás recién empezando a publicar y como no llevas tiempo publicando, no recomiendo todavía hacer llamados a la acción a que te contacten o te envíen un mensaje o lo que sea, porque realmente como que es empezar a publicar y ya querer vender algo a la audiencia. Entonces está bueno como construir primero posicionamiento, audiencia, autoridad y de ahí empezar a hacer llamados a la acción más directos. Pero poder todo lo que sea comentar o hacer una pregunta y que respondan en comentarios, deja tu like, compartí lo que sea, está bueno para que obviamente llamar a esa acción y que genere más impacto el contenido. Pero obviamente, además de esto, acá abajo te puse algunos ejemplos de que después lo vamos a revisar bien, de cómo está estructurado cada posteo, que posteos que les fueron muy bien de míos y de clientes. Esto básicamente, cómo apalancarse de ChatGPT, es un prompt para generar ideas, dame 20 ideas de contenido de industria personal de autoridad, esta es información sobre mí, acá pones la información que rellenaste en el documento de contenido, acá pones info de tu servicio, de tu oferta, de tu transformación, y acá hay unos formatos que funcionan muy bien, opiniones contrarias, lecciones, frameworks, constructores de relaciones, que es básicamente historias más personales. Para estructurar, pasarle las ideas con obviamente desarrollo tuyo, no puedes, o sea, entiendo que es como que te dan ganas de decir, bueno, que lo haga todo ChatGPT y yo no hago nada,
pero obviamente no te va a diferenciar eso. Entonces la clave es darle un poco de desarrollo a la idea de contenido y ahí pedirle a ChatGPT o a la inteligencia artificial que utilices que te devuelva en formato de post un poco más estructurado. Y para mejorar, obviamente, lo que ya escribiste, puedes, por ejemplo, esto ya a medida que vayas publicando, generando tracción y demás, enviarle un post viejo, pedirle que lo haga más claro, directo y específico para repetir contenido que funcionó bien. Pero básicamente el chat es para generar ideas, que por ahí te mejore los ganchos, te mejore la estructura y en definitiva para estructurar algo que vos ya desarrollaste. Lo que está bueno es darle algo que ya más o menos tiene carne, como que simplemente te toque un poco los puntos y lo puedas presentar como de forma más clara, directa y específica. Pero principalmente utilicé a ChatGPT para eso, no para delegar 100% el contenido, sino más bien para apalancarme como un socio estratégico de creación que me permita que me estructure mejor el contenido que yo hago. Igual tampoco te mates mucho con estructurar. A ver, yo digo, tener un gancho, un cuerpo y un llamado a la acción. Lo hago bien simple, porque no te voy a decir, no, bueno, el gancho tiene que ser así, así, así. Como te salga, como lo puedo hacer con ChatGPT, y obviamente voy validando con vos a medida que lo vayas haciendo y me vayas queriendo compartir tus posteos. ¿Cómo saber si tu post está bien enfocado? ¿Está atacando un dolor específico? ¿Propone una solución concreta? ¿Está dirigido a una persona definida? Si no respondes sí a las tres, el post no tiene foco. Entonces, cada vez que armes un post, puedes hacerte esas tres preguntas y decidir si realmente estás aportando algo concreto o estás publicando por publicar. Ojo, los posts más personales pueden ser más flexibles, como te dije antes, pero igual deben aportar algo de valor a la audiencia. Deben dar, no un accionable, pero algo que les sirva a las personas. Puede ser una lección, en el caso de historias personales, puede ser un aprendizaje concreto que pueden implementar. Entonces, que también estén aportando valor, pero obviamente por ahí no es hacia una persona específica. Tu yo del pasado, te lo querés llamar, pero por ahí no es tan estructurado el post personal, puede ser un poco más libre y flexible. Escribe de la autenticidad vende más que la perfección, storytelling es mucho mejor que técnica, como te dije antes, por ahí no tenés todo espaciado con bullet points, con qué sé yo, pero si sale, si nace de adentro y está bien escrito y transmite esa emoción, por ejemplo, una historia personal, va a conectar muchísimo mejor. Hablar de tu experiencia, contar procesos, errores, decisiones difíciles, lo que más conecta no es perfecto, no es lo perfecto, es lo real. La gente no quiere contenido perfecto, quiere contenido humano. Obviamente con matices. Hay contenido que está bueno estructurarlo un poco más y hay contenido que está bueno ser un poco más flexible, como te dije antes, con el contenido personal. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Ritmo y consistencia. Clave. Publicar al menos 2 o 3 veces por semana. La visibilidad obviamente se construye con consistencia. Tenés que estar metiendo un mínimo de 2 a 3 publicaciones semanales para empezar a construir posicionamiento, sobre todo cuando estás empezando, pues cuando tenés que empezar a generar la bola de nieve, la inercia, el momentum. Y ahí obviamente, cuando ya lleve más tiempo, podés algunas semanas aflojar un poco más o ir más tranqui, pero es clave mantener como unos estándares mínimos de este número de publicaciones por semana, no puedo bajar. Y tampoco es tan complicado, ver una publicación te puede llevar 15 minutos, 20 minutos, no te va a llevar más de eso. Obviamente apalancando el chat GPT y demás, pero no te va a llevar mucho tiempo. Otro punto, obviamente a medida que vaya pasando el tiempo y vayas identificando publicaciones que funcionaron bien, reutilizar ideas con un enfoque distinto te va a ayudar muchísimo como el, no sé, un momento que no te sale una idea, no sabes qué publicar, estás como con muchas cosas, decir, bueno, voy a repetir una idea que funcionó muy bien en el pasado. Y acá te pongo un ejemplo que literalmente funcionó casi con el mismo número de impresiones, que es copy-paste la misma publicación, no cambiamos nada. Entonces, como que la gente no se va a acordar lo que publicaste hace 2 meses. Entonces, si funcionó bien, lo podés replicar tal cual. También podés también replicar con algunos cambios. Pero si una idea, un formato funcionó muy bien, hay que darle de nuevo y hay que repetir. Varios formatos, texto plano, carruseles, script de videos cortos. A ver, los videos no están funcionando muy bien últimamente. Yo recomiendo texto con imagen o texto con carrusel o artículos de blog como vos querías hacer newsletter. El contenido no es lo que decís, es como lo mostrás. Pero obviamente, recomiendo siempre, los formatos que más te recomiendo, obviamente para tu caso, que obviamente no vas a querer por ahí grabarte y demás. Texto, imagen, ya sea una foto tuya, una gráfica o algo para compartir y que complemente lo que decís en el texto y después artículos, o sea, ese newsletter que me dijiste que querías hacer, que son básicamente blogs escritos que obviamente tienen una miniatura como una imagen, que puede ser una foto, puede ser lo que sea, y después un título, que sería como el gancho, y ahí el desarrollo del artículo, que es algo un poco más técnico, más en profundidad, más para tratar temas como más para gente que está un poquito más calificada y como más
invierte más tiempo en consumir tu contenido, porque un artículo suele ser un poco más largo que un posteo simple. Entonces es bueno también para nutrir desde tu área de expertise, obviamente. Mentalidad correcta. Mejor un post bueno que cinco regulares. Esto no quiere decir que publiques una vez por semana, pero obviamente priorizar la calidad antes que la cantidad es clave, porque, a ver, si hay gente que puede publicar 7 veces por semana y no tener resultados, y hay gente que puede publicar 3 veces por semana y tener muy buenos resultados. Simplemente por la que se enfoca en la calidad. Si estás esperando a que salga perfecto, vas a terminar publicando cero. 5 regulares es mejor que cero perfectos también. Es con matices, a ver. Yo te recomiendo priorizar la calidad, pero obviamente tus primeras publicaciones no van a salir perfectas y tenés que meter acción más imperfecta. O sea, ir publicando a medida que vas publicando, vas mejorando, vas progresando, vas viendo cómo puedes enfocarlo de mejor manera, pero obviamente el objetivo es empezar a publicar. Publicar no es para alimentar el ego, es para una estrategia para construir autoridad y confianza en escala, básicamente relacionado a que no, no todo el tiempo hablar de vos, de lo que vos lograste, de lo que vos hiciste, sino más bien qué puede hacer la audiencia que le puede servir a ellos. Siempre pensando en que estoy más interesado en que la persona que está consumiendo el contenido se lleve algo de valor que autopromocionarme o hablar de mí o lo que sea que alimente el ego. Cada post es un punto de contacto, hay que verlo como eso, como un punto que con el tiempo obviamente se acumulan, que construyen familiaridad, confianza y eventualmente oportunidades, autoridad y en definitiva construyen todavía más tu posicionamiento. Cada post es como un granito de arena que suma el castillo de arena de tu posicionamiento en la plataforma. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien, me estás dando mucha Buenísimo. claridad, ya sé, ya más o menos me estoy una idea de cómo tengo que acercarme ahí Sí, a mi LinkedIn para publicar. igual no es tampoco abrumarte mucho. Es información para que tengas las bases claras y ahí vas publicando, pero si no te sale perfecto las primeras veces, está perfecto. O sea, no hay ningún tipo de problema. Vamos validando juntos y hay que empezar. Y empezando, nadie empieza nada siendo bueno, nadie empieza nada haciendo lo perfecto. Messi cuando pateó su primer penal seguramente lo erró, así que es como empezar a publicar e ir desarrollándose con el tiempo, obviamente. Acá te puse algunos ejemplos, tanto míos como de clientes, que los puedes ir revisando. Podemos abrir algunos ahora para que vayas viendo, pero, por ejemplo, este es uno mío. ¿Seguís viendo mi pantalla o estás viendo solo el documento? Estoy viendo la pantalla y ahí ya se Ah, abrió el listo. post. Buenísimo. Bueno, este, por ejemplo, es uno mío. 10 errores que sabotean tu autoridad en LinkedIn. Es un ejemplo de carrusel para que veas cómo enfoqué el carrusel, que funcionó bien, 30.000 impresiones, 38 interacciones. Pero básicamente para que veas un poco el formato, cómo está estructurado el texto y qué entrego en concreto, cómo es el gancho, cómo es el texto, cómo es el carrusel. Que obviamente el carrusel lleva un poquito más de tiempo a hacerlo. Son dos posteos míos, después acá está otro de un cliente, que este te lo voy a mostrar porque está bueno, es una historia personal. Acá tengo otro explicativo de otro cliente, que también te lo voy a mostrar ahora, y otro que es este. Estos tres me gustan porque como que enfocan distintas partes. Primero, este, a ver si carga, es una historia personal. Esperemos que cargue, ahí vamos. Es básicamente una historia personal enfocada en, obviamente, no, bueno, un tipo de persona específico, el gancho mega atrapante, sino más bien como escribirlo desde cómo estabas en ese momento, qué aprendiste, qué puedes darle a la audiencia que le sirva. Por ejemplo, en 2007 tuvimos que vender el departamento donde vivíamos con la casa de la madre de mis hijos. Ese es un muy buen gancho para historias personales. ¿Por qué? Porque me dejas como, ¿qué? ¿Cómo que tuviste que vender el departamento? Quiero saber más, quiero saber la historia, como que te da información, pero lo justo y necesario para que te quedes con un poquito de intriga de quiero ver más, quiero ver el resto del contenido. Las deudas nos agarraron, acá hablamos justamente, como te dije antes, del problema, sentí que fallaste como padre, fue mi punto de partida, ahí empecé, ahí es como el twist, ahí empecé a sonar todo lo que no era yo, la necesidad, hoy miro para atrás y agradezco ese momento, porque ahí empezó todo, en negocios nuevos, vínculos reales, una vida sin miedo a caer, porque ya, ahora vivo una vida sin miedo a caer, porque ya sé que puedo levantarme y entendí como tocar fondo la única salida es para arriba. Ojo, este pueblo lo escribí yo, ¿eh? Fue hace 6 meses, lo optimizaría todavía más dando algo concreto a la audiencia que puede, como aprendizaje de lo que aprendí en esta lección concreta. Sumé una foto del momento y obviamente tuvo un muy gran impacto. ¿Por qué eso? Porque conecta emocionalmente con la gente y nada, es como esa vulnerabilidad estratégica, la llamo yo. Como que es contenido personal, que no es subir esto todo el tiempo para hacerte la víctima,
sino más bien para construir, fidelizar audiencia y construir como vínculos más reales en la red. Luego, otro cliente. Esto es un post más técnico, si querés explicar algo más específico con una imagen. Estás vendiendo más, pero ganando cada vez menos. Tres formas de mejorar tu vida sin bajar precios. Bueno, acá facturar no es lo mismo que nada, das como una intro, luego los 3 puntos, y al final, lo que no te dije antes, es clave también hacer como un cierre a la publicación. No puedes terminar con el tercer punto explicándolo y listo. Sino, por ejemplo, en este caso, acá termina el tercer punto, no lo terminás acá. Haces un cierre, como una conclusión, una reflexión final para que no quede raro, porque si lo cortás en el tercer punto queda como que, bueno, como que un poco, no sé, como que no me termina de transmitir todo. En cambio, acá ninguna de estas decisiones es cómoda, pero son las que separan a los que facturan de los que realmente ganan. Como dejar una conclusión, una reflexión que cierre con broche de oro lo que venís diciendo en el post anterior. Este, por ejemplo, fue una imagen así como bastante con Canva, que se puede hacer un template y ahí ir haciendo, básica, pero funcionó también bastante bien, tuvo como 50.000 impresiones, 300 likes, porque yo creo que todo lo que es accionable, pasos claros, palabras simples, que eso también es una clave que no te lo dije, usar palabras simples, evitar tecnicismos que la gente entienda y pueda aplicar, es clave que funciona muy bien. Luego tenemos otra clienta que, por ejemplo, el 99% de los líderes dicen querer equipos más autónomos, pero siguen siendo el cuello de botella. Como es en los 3 posteos que te acabo de mostrar, los tres en el gancho tienen números. 2007, el otro son las 3 señales de no sé qué, y este es el 99%. Los números funcionan muy bien en los ganchos. El 99% de los líderes dicen querer equipos más autónomos, pero siguen siendo el cuello de botella. Podés potenciar un gancho medio flojo con una imagen muy buena. Cuando la imagen es buena, el gancho puede ser un poquito más flojo, porque la imagen es como ese segundo gancho que complementa lo que estás diciendo en la publicación y te ayuda a captar obviamente también más atención, porque lo primero que aparece es la primera dos líneas del gancho y la imagen. Acá, por ejemplo, bueno, explicás un poco, das una intro, sino, no porque no quieran soltar, sino porque saben cómo hacerlo sin perder el control. Pocos entienden que delegar, haces una intro, construir equipos más autónomos empieza por esto, solución práctica al problema y al final el cierre, básicamente. Y la imagen, que como ves, son imágenes fáciles, simples, claras, palabras simples y accionables concretos que puedo aplicar. Identificar 3 tareas que haces hoy y otro podía hacer. Documentar cómo se hace, entrenar a la persona, supervisar resultados. Y funcionó re bien. Entonces, es eso, es buscar el punto entre estar aportando buen valor, no genérico, pero entregarlo de una forma clara, que se entienda qué tiene que hacer la persona si quiere conseguir X resultado, qué puede aplicar la persona de esta lección que vos aprendiste en la historia personal. Forma clara, directa, concisa y acompañar con imágenes que potencien lo que estás diciendo en la publicación, funciona muy bien. Después puedes revisar el resto de los ejemplos. Te puse 8 ejemplos que funcionaron bien, que obviamente tuvieron más de 30.000. El piso que te pasé son 30.000 impresiones. Bueno, Wow. 28.000 que tiene este. Que son de clientes, por ejemplo, son de clientes que, si bien algunos trabajan temas similares, yo, por ejemplo, trabajo marca personal y te compartí dos míos. Este cliente trabaja mentoría de negocio, mentoría pymes, liderazgo, etcétera. Este cliente trabaja retail y wholesale, o sea, cosas más, nada que ver. Pero obviamente también liderazgo y qué sé yo. Esta cliente trabaja para empresas familiares, o sea, consultora para empresas familiares. Entonces, dentro de todo son temas distintos, para que veas cómo abarco y son formatos distintos, ideas distintas, distintas formas de escribir, no distintas formas de escribir como con la misma estructura, pero por ahí en uno uso frases más largas, hago el texto más largo, en otro el texto más corto, pero en definitiva eso, para que te lleves una idea y tengas ejemplos claros que también puedes darles a ChatGPT para que digas, che, chat, mirá cómo están estructurados estos posteos que funcionaron muy bien, no copies la información, sino ayúdame también a estructurar los míos de esta forma para obviamente que tengan gran impacto también. Bueno, acá al final tenés algunos videos también formativos que sirven para potenciar lo que hablamos acá. Pero eso sería un poco la guía y todo el tema relacionado al contenido.